está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive. Hola, muy buenas noches, bendiciones. Les habla el profeta David Name y voy a dar una palabra poderosa. El título de esta prédica es De la masonería al cristianismo. Es mi testimonio de vida y sobre todo vas a aprender de muchas cosas, no solamente de mí, pero también del reino y de cómo Dios es tan poderoso cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Él. Te bendigo y prepárate para recibir mucho de esto. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive. Por más amable, por más, ¿cómo dice esa palabra? Diplomático que sea el divorcio, los niños sí van a ser afectados. Los hijos llevarán el culto. Decimos aquí. El diseño de Dios es que tú habites en un hogar donde la paternidad física de un padre esté presente día tras día. ¿Por qué? Porque la mamá no puede hacerlo. Porque el diseño de Dios se rompe cuando sucede eso. Se vuelve una excepción. Ah, pero yo he visto a fulanito que también su papá y su mamá se divorciaron. Y mira, eso hizo tal cosa, ve y habla con él y mira a ver si tiene algunas raíces en su corazón. Puede tener raíces de amargura, falta de perdón. Ahí en ese momento, cuando yo llegué al mundo, cuando fui concebido, desde el momento de mi concepción, ya Dios había puesto un sello sobre mi vida. Y pone un sello no solamente sobre mí, pero lo ha puesto sobre cada uno de ustedes. Hola, amados hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Guillermo Zabaleta. Acabo de salir de una tremenda bendición. Fue un despertar nuevo, fue un movimiento profético de Dios y sentir, ver el testimonio de alguien, la transformación de Dios en la vida de alguien es realmente fantástico. Volvemos nuevamente y se aviva esa fe que nos hace sentir de que nuestro Dios está vivo y que sigue haciendo cosas maravillosas y que seguirá haciendo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Mi nombre es Octavio Redondo, tengo 21 años y la verdad que me siento muy complacido al haber venido. Casi no vengo, pero considero que estos momentos son necesarios para aprender, para, si no lo has hecho, no caer en cosas en piedras de tropiezo que ponen más atrás en el camino. Entonces estos momentos son necesarios para aprender a través de la experiencia de otras personas. Muy buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Tenemos una casa que se llenó de la presencia del Señor una vez. Lo invitamos a que estuviera aquí. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben de que cuando adoramos y exaltamos al Señor, Él tiene que... Bueno, Él no tiene. Él se goza cuando ve a sus hijos adorar en espíritu y en verdad. Y es una manifestación de gloria cuando Él se presenta en un lugar. Para todos, muy buenas noches. Quiero decirles a ustedes que es un honor, es una bendición poder estar aquí en esta casa espiritual. Le doy gracias al Todopoderoso, a Jesús, al Espíritu Santo, por haberme permitido estar frente a cada uno de ustedes en esta noche. Y por supuesto también a la familia pastoral Sayé, como presidente de esta congregación, pastor presidente, el pastor Ricardo Sayé, mi amigo, un hombre que ha dado no solamente todo por buscar
primeramente el reino de los cielos, sino que ha entregado su corazón, ha consagrado su familia y ha engendrado hijos espirituales que están aquí en este lugar. Yo quiero que levanten sus manos los hijos espirituales de esta casa. Manténla en alto, manténganla en alto. Qué bonito. Bájenla. Qué bendición. Quiero darles a ustedes, tenemos hasta las 9 exactamente de la noche, lo que voy a decirles. Mi nombre es David Name Orozco. Soy de profesión un arquitecto. Tengo 47 años de edad. Y vine a conocer lo que el Señor tenía para mí cuando estaba joven. A pesar de que anduve desde el momento que yo nací, empezamos a vivenciar. Yo lo digo, empezamos porque Jesús estaba ahí cuando yo nací. ¿Cuántos saben de que Dios está ahí cuando tú estás apenas dando luz? Tu madre está ahí, tu padre posiblemente, porque si es valiente entra a la sala a ver si es que es valiente. ¿Cuántos hombres entraron a la sala de parto cuando sus hijos nacieron? A ver, no hay muchos. Eso toma valentía, déjame decirte. Yo también lo hice. Tengo 5 hijos. De todas las edades, más adelante voy a mencionar un poco de eso. Pero quiero decirles de que ahí, en ese momento, cuando yo llegué al mundo, cuando fui concebido, desde el momento de mi concepción, ya Dios había puesto un sello sobre mi vida. Y pone un sello no solamente sobre mí, pero lo ha puesto sobre cada uno de ustedes. Porque esto no es solamente para David, no, esto es para aquello o aquel o aquella que nace en esta tierra. O que le permiten por lo menos nacer. Porque déjame decirte que hay lugares en donde es más peligroso andar en el vientre de la madre que caminar por las calles de Bagdad. O por las calles de Caracas últimamente. En donde la vida está siendo atacada por las tinieblas porque sabe que esa persona viene con un propósito específico para cumplir en la tierra. Para que los propósitos divinos que Dios establece sobre cada persona se cumplan en cada palabra, en cada momento, en cada temporada de esa persona. Cuando nací, a los 2 meses, Satanás inmediatamente empieza a atacarme. Había nacido en una casa donde ya tenían aire acondicionado. No era mini split, pero eran de esos de cajones, acuérdense. Aquellos que se recuerdan de eso. Pero era una casa que tenía aire. Era una casa en donde mi padre y mi madre pues trabajaban. No teníamos mucha cosa, pero teníamos. Y estábamos acomodados. Mi padre un ingeniero. Mi madre trabajaba en Telecom. Y cuando nací, pues obviamente ella ya dejó de trabajar para dedicarse a mí, a las cosas del hogar. Pero a los 2 meses de haber nacido, Satanás coloca un espíritu de enfermedad sobre mi vida. 2 meses, 60 días de haber nacido. Y lo que me da es una gastroenteritis fuerte. No sé cuántos médicos estén aquí. Pero una gastroenteritis en un bebé de 2 meses de nacido es un pronóstico bien complicado. Las probabilidades de sobrevivencia para que ese bebé salga adelante son mínimas. Porque la gastroenteritis lo que hace es deshidratar, vomitar, bueno, todas las cosas terribles donde
los fluidos se acaban sobre un ser. Y un bebé que está tierno, que está apenas a punto de emprender una vida, ya está siendo atacado con una gastroenteritis. Sobre todo en un lugar donde la gastroenteritis solamente se dejaba para los estratos más bajos, donde los niños más pobres eran los que eran atacados porque los ambientes no eran los apropiados, y todavía hay gastroenteritis hoy en día. Esto no se ha acabado. Todavía hoy hay niños que están muriendo de gastroenteritis en nuestros hospitales. No vengo a hablar de eso, de la injusticia, pero quiero traerles a ustedes el contexto de cómo un bebé que nace en un ambiente que es casi estéril, en el sentido de que había aire, estaban pendientes del chupo, del tetero y todo, y me da una gastroenteritis. Ya había un ataque de las tinieblas a mi vida desde ese momento. El pronóstico fue difícil, pero solamente por la gracia del Señor me permitió seguir adelante y estar aquí para dar el testimonio. Continué. Y así continuaba mi edad, 4, 5, 6 años. Y recuerdo que casi ya entre los 6 y 7 empezaba a tener ya una conciencia más específica. Y voy a tocar un tema en donde muchos no conocen o posiblemente desconocen. Y es el tema del ocultismo. El ocultismo es todo lo que sea práctica que venga por parte, o práctica que venga por parte o inspirada del reino de las tinieblas. Y recuerdo que yo a mi temprana edad, justamente más o menos como a los 5 o 6 años, ya yo veía en mi casa ciertas cosas que me llamaban la atención. Habían algunos objetos que llegaban a la casa, porque mi padre y mi madre practicaban ocultismo. Mi padre entró a la masonería y mi padre y mi madre entraron a rosacrucismo. Entonces era una familia bien peculiar. Ya yo veía cosas que en mi casa había objetos que traían y ellos hacían ahí lo que hacían. Pero estuve viendo lo que hacían papá y mamá. Que por cierto, papá y mamá está como que complicadito en estos últimos tiempos, ¿cierto? Y ahí veía, dejaban unos LPs, eran unos discos de 33 revoluciones por minuto, los discos de vinilo, y ellos los traían de esos lugares, particularmente el rosacrucismo, y habían mantras ahí. Yo los veía haciendo esos mantras. Y cuando ellos se iban, yo era muy curioso con la tecnología, ya yo sabía poner tocadisco y todo, y ellos se iban, o a veces me quedaba yo, y decía, yo voy a hacer lo mismo que estoy viendo hacer a papá y a mamá. Y ponía yo mismo esos vinilos y empezaba a repetir los mantras que estaban en ese LP. No lo hacía muy a menudo, pero lo hacía siempre secreto. Porque Satanás siempre opera en lo secreto. Porque posiblemente si ellos me veían hacer eso, me iban a reprender o me iban a decir, ¿sabes qué? No hagas eso. Pero había algo en mí que estaba necesitando algo, pero decía, yo estoy viendo a papá y a mamá hacerlo. Y si ellos lo hacen, pues debe ser bueno. Pero lo más seguro es que mejor no le diga, porque como no me invitan cuando ellos lo hacen, debe ser que todavía no me toca. Ya yo el raciocinio ya lo tenía en ese entonces. Esto es una enseñanza, particularmente de este incidente, es de que no importa lo que tú le digas a tus hijos, sino lo que te ven hacer, es lo que van a hacer. Si tus hijos te ven gritar, si tus hijos te ven ser pesimista, si te ven negativo, si te ven con odio, si te ven diciendo malas palabras, si te ven blasfemando, si no te ven orando, si no te ven leyendo la palabra, ¿sabes qué? Van a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Y Dios está hablando en esta noche. Porque a través de mi testimonio también Dios quiere
ministrarte, enseñarte, exhortarte, para que salgas del lugar donde te encuentras, porque no solamente mi testimonio es para darte testimonio del Dios poderoso y de la sangre de Cristo, pero también es para sacar a otros de esas zonas, o de esas zonas de confort, o esas zonas incómodas que yo me encontraba. Porque hay zonas incómodas y zonas de confort. Y ahí continuaba ese caldo del ocultismo desde muy temprana edad en mi casa, yo practicándolo. Y a medida que pasaba el tiempo, ya tenía un discernimiento, que lo digo que es discernimiento espiritual, porque también veía cosas, tenía visiones. El Señor ya desde muy temprana edad sabía, o no, desde que estaba en el vientre ya sabía que yo iba a ser profeta. Ya sabía que la guerra espiritual iba a formar parte de mi ser. Ya sabía que yo le iba a estar predicando en esta noche. Pero veía yo cosas que se movían en la noche. Me hablaban, se aparecían. El mundo espiritual estaba visible a mi alcance. Era no solamente visible, sino que había interacción. Pero a mí me daba miedo porque nadie me hablaba de Dios. En mi casa éramos católicos sociales, a los bautizos, primera comunión, casi que sociales porque la confirmación tampoco, los matrimonios, y eso era el catolicismo que se vivía, esa era la vida espiritual que se podía vivenciar en mi casa. Pero el ocultismo continuaba. Mi madre dejó el ocultismo, mi padre sí continuó, y cuando yo recibo, ya por aquí había una niñita de 11 años. ¿Dónde está la niña de 11 años? No hay alguien de 11 años aquí. Tú tienes 11 años, ustedes tienen 11 años, pónganse de pie, no se preocupen. A esa edad que yo tenía 11 años, yo vivía en Barranquilla. Pueden sentarse, para que más o menos ustedes se pongan en esa sintonía de la edad que yo tenía ahí. A esa edad yo me ponía a jugar mucho en la calle, cuando se podía jugar boletrapo aquí en las calles de Barranquilla, pues eso lo hice, al escondido en las calles, bueno, todo eso. Una noche me encontraba justamente por allá, por altos de Río Mar, que vivíamos en una casa, y ya llegando casi a las canteras de Cementos Caribes, si algunos recuerdan. Y una noche mis amigos y yo nos pusimos a jugar a lo que era policías y ladrones. Y empezamos. Yo tenía una pistolita que era como de balines. Y a mí me tocaba ser el policía, por supuesto. Entonces, bueno, cuento. Y en la noche, resulta y acontece que cuando estamos yo jugando, yo estoy buscando a mi compañero, escucho un carro que frena atrás de mí. Y después escucho otra cosa que dice: hey, devuélvete. Y cuando yo me doy la vuelta, me dicen: tira el arma al suelo. Y era un policía, un agente de policía, con un fusil. En ese entonces los policías andaban con fusil, no andaban con pistola, andaban con fusiles calibre 7.62, andaban patrullando así. Y cuando el tipo me va a apuntar, llega el compañero y dice: es un peladito, cuidado. Porque yo tenía un arma que pesaba como una pistola de una 9 milímetros, pero no era 9 milímetros, era de balín. Y yo inmediatamente sentí de que algo me había tocado, y dije: wow, casito que muero. Otro encuentro con la muerte. Y así sucesivamente crecí. Ya en la adolescencia, ya tenía 14, 15 años, y entro más a conocer un poco de el ocultismo. Ya practicaba la ouija con mis amigos y mis amigas. Ya no solamente era simplemente mantras, pero era de
de ahondarme en el poder de las pirámides. Me leía libros desde muy temprana edad que no eran para mí, pero los veía en mi casa. Tenía una biblioteca esotérica y ocultista que nada más yo tocaba y agarraba el libro y me lo llevaba a mi cuarto, y nadie se daba cuenta de lo que yo estaba leyendo, y nadie se daba cuenta que yo ponía en práctica ciertas cosas que yo estaba viendo en mi casa. Por eso tú tienes que revisar qué tienes en tu casa. Inclusive hay cristianos que traen anatema a su hogar. Anatema es es un objeto que es maldito y que Dios no quiere que tú lo tengas, porque te puede traer maldición. No es que te puede, es que te traerá maldición. Habían artículos que venían de cuando íbamos de viaje. No, vamos a México, y se traían una cosa ya de los aztecas y de los mayas, y ahí estaba, en mi casa, que no sé qué cosa, de Egipto, tenga, y ahí eso era, perdónme la expresión, era un sancocho esotérico y ocultista que estaba en mi casa que tú no te imaginabas. En la sala, en el comedor, en el estudio, eso era lo que había. Yo crecí en ese ambiente. Y mis padres nunca pensaron de que esa influencia y eso que ellos practicaron iba a tener algún tipo de injerencia sobre mi vida espiritual, ni mucho menos sobre mi vida física. Y hay que entender de que hay tres cosas que Satanás siempre ha estado buscando en colocar en los seres humanos. Y está establecido en Génesis 1. Vayan a Génesis 1. Quiero que lo lean. Génesis 1, del 1 al 2. Y dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vamos a dejarlo ahí. Esas tres condiciones es lo que Satanás siempre está tratando de traer a tu vida: desorden, vacío y tinieblas. Tres condiciones, tres características que son personales de las tinieblas, personales de Satanás, pero que siempre trata de poner en la vida de todo ser. Llámate cristiano, llámate católico, llámate musulmán, llámate lo que sea, pero las tinieblas siempre van a tratar de colocar eso ahí. Y Dios intenta, en la pelea de la guerra espiritual, es de borrar eso y poner lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto al desorden? El orden. ¿Qué es lo opuesto al vacío? La llenura. ¿Y qué es lo opuesto a las tinieblas? La luz. Eso es lo que el reino de los cielos está constantemente peleando para que tu vida, para que tus finanzas, para que tu salud, para que todo lo que Dios te da entre en estos tres principios. Por eso, a mí me gusta esta palabra, porque es que no solamente es en el principio como un ciclo de un inicio y un final, es en el principio de algo. Y este es el principio de Dios. Donde Dios va, Él establece orden, Él establece llenura y Él establece luz. Y si tú estás en Cristo Jesús, tú tienes que poder reflejar llenura, luz y orden en tu vida. Orden interno y orden externo. Porque si solamente es externo, entonces posiblemente haya un espíritu de fariseo. Porque te conviertes en un sepulcro blanqueado por afuera, pero por adentro estás podrido. Y ese no es el cristianismo que Dios quiere que nosotros vivamos. Él quiere que vivamos un cristianismo que sea tanto adentro como afuera, y tanto afuera como adentro. Yo te digo una cosa:
es más fácil vivir en la luz que en las tinieblas. Pero Satanás siempre está tratando de ponerte cositas, de traerte y atraerte con espíritus de seducción, de decir, no, esto es mejor, esto es mejor. Y cuando verdaderamente te das cuenta de que no es mejor, ya estás atrapado, estás en esclavitud, estás en regiones de cautividad, tienes yugos terribles. Y no queremos que eso sea así. La intención de Dios no es que nosotros vivamos en esclavitud, que vivamos en tristeza, que vivamos en situaciones difíciles, sino que al contrario, que nuestra vida pueda ser un gozo. El gozo del Señor debe estar reflejado en cada aspecto de nosotros. Si no reflejas el gozo, revísate. Aún en medio de las pruebas, como lo dice el apóstol Santiago. Las pruebas, ajá. Qué palabrita tan tremenda. ¿Cuántos han perdido años aquí? ¿Cuántos perdieron años en algún momento de su vida? Sean honestos, ¿no? Ahora no les voy a... ¿Qué pasó cuando perdieron años? ¿Repitieron años? O peor, lo compraron, ¿qué? No, porque ahora también hay unos papás que acolitan eso. Antes los papás cuando los regañaban y llegaban, no, que necesitamos reunirnos allá en el colegio, que aquí hay un colegio, los papás inmediatamente, los profesores ponían la queja y los papás decían, ah, sí, ¿cómo no? Entonces, un mes sin fútbol, un mes no sé qué cosa, y así. Y ahora cuando dicen que los hijos se están portando mal, los papás son los que empiezan a regañar y los hijos a regañar al profesor. Eso es desorden. Porque las autoridades establecidas por Dios en Romanos 13:1 dice que tú tienes que también someterte a toda autoridad aquí en la tierra. Y los profesores también son autoridades en la tierra dados por Dios. Así que, estudiantes, ¿dónde están los estudiantes del colegio aquí? Levanten la mano. Esa palabra es para ti. Y continuaba. Conocía a las niñas. Y por supuesto, el ocultismo fue una de las cosas que también me hizo más fácil conocer. Porque no solamente andaba por la curiosidad de cualquier jovencito, de conocer que la noviecita, pero ya había lecturas aún más profundas. No voy a tocar el tema, que no es el escenario, por obvias razones. Pero lo que sí déjame decirte es que todo lo que las tinieblas te tratan de dar será para un deleite momentáneo y temporal, para que después en una eternidad tengas que pagarlo altísimo. Y lo pagas con tu vida, lo pagas con tu salud, lo pagas con aún peor, lo más valioso, tu alma. Porque la guerra no es por el cuerpo tuyo, la guerra no es por tu espíritu, la guerra es por las almas. Las almas son las que se pierden. Esta guerra espiritual que vivimos hoy, y por eso nosotros intentamos de evangelizar cada vez que podamos. Cada vez que veamos a alguien que está en una situación difícil, le tenemos que hablar. Tenemos que dar testimonio del que vive en nosotros. Para que entonces ellos puedan ver de que por muchos años han podido estar súper bien, viviendo en comodidad. ¿Sabes lo que hace Satanás cuando la comodidad viene o cuando está en una situación de comodidad? Satanás te vuelve tan cómodo y estás en una jaula que él mismo abre la puerta para que tú salgas. Pero te sientes tan cómodo que no te quieres, que no sales. Esas zonas de confort
es donde Satanás quiere operar aún más en la mente de nosotros, a través de fortalezas mentales, a través de espíritus que quieren traer un dominio a nuestra mente y a nuestra forma de traer raciocinio a las cosas. Cuando yo estaba ya entrando cuando entré a la universidad, yo me sentía ya grande, ya había salido de casa e intenté vivir una vida independiente de mis padres, donde no me veía nadie, y ahí en lo oculto yo podía hacer lo que me diera la gana. Ahí empecé a experimentar ya con drogas, no solamente el alcohol, pero ya la droga. Decía, bueno, ya yo estoy grande, no hice drogas cuando estaba en el colegio, pero ya en la universidad ya me siento, ya yo puedo controlar esto, ya yo soy adulto, ya cumplí, ya pasé los 18 años, ya tengo 20 y puedo hacer esto. No le voy a decir a mis padres, pero tengo control de mi vida. Mentira que tenía control de mi vida. Y es mentira que las drogas te llevan a que tengas control de tu vida. Eso es falso. Me llevaron a niveles profundos de sumergirme en las drogas, y empezaba aún a dudar de mi existencia. Habían dudas que venían, decían, no, tú no vas a poder. Las drogas se convierten en un portal espiritual. Aquellos que ustedes, y lo que pasa es que cuando una persona empieza a meter drogas o a hacer este tipo de cosas, empieza a tener una indefensión espiritual. Porque cuando estás en tus cuatro cabales o estás sobrio, tú sabes lo que estás haciendo, tienes conocimiento de tus sentidos, de tu consciente, de tu inconsciente hasta cierto punto, pero puedes tener dominio del ambiente de donde tú estás. Pero cuando vienen las drogas se vuelve algo en una indefensión espiritual, que ya estás vulnerable a lo que exista alrededor tuyo. Yo quiero que hagan un ejercicio, cierren sus ojos. Todos los ojos cerrados en este recinto, en esta casa espiritual. Y si ustedes pudieran tener ojos espirituales en este momento, mantengan los ojos cerrados. Lo que estarían viendo en este instante sería una batalla de las guerras más tremendas entre ángeles y demonios, peleando por tu alma, peleando por tu herencia, peleando por tu salvación, peleando por tu sanidad, peleando por todo. Abran los ojos. Pero cuando venimos a la realidad, se nos hace un poco difícil como tener esa relación de que no, que hay un ángel aquí y hay un demonio aquí, se están dando duro y están peleando por nosotros. Los ángeles están peleando a favor nuestro y los demonios están en contra nuestra, pero están peleando por nosotros. Y las drogas lo que hacen es eso. Es que hay una indefensión, una indefensa, te vuelves indefenso en el mundo espiritual, que puede ser permeado por espíritus de las tinieblas más fácil. Eres una carnada para los demonios. Eres un portal para los demonios. Y no solamente durante el acto de que estés bajo, sino que tu cuerpo se convierte en un portal. Llegaba momentos en donde ya yo dejaba de hacer drogas, estaba en medio de las drogas, pero ya los efectos se habían ido. Y hacía cosas que yo decía, ¿por qué hago eso? Ya eran unas manipulaciones, porque el ser humano, o el ser espiritual, tiene varios niveles de ataque por parte de las tinieblas. La influencia empieza leve, opresión, una ligera opresión, pero cada vez más las tinieblas empiezan a encender. Si tú le sigues, te va poniendo más fuerte, se va poniendo más fuerte. Entonces ya es un yugo, ya es algo más, que tú quieres salir para acá, pero él te lleva para acá. No quiero hacer eso. Y de pronto tú dices, y a algunos les ha pasado.
No quiero abrir esa página de internet, ahí hay pornografía. Y de pronto, no quiero llamar a esa muchacha, pero la llama. No quiero ver tal cosa, porque ya hay un yugo más fuerte que te deja casi que indefenso. No tienes control. Aunque no estás en un nivel mayor que se llama posesión, pero estás en niveles altos de opresión, que son los yugos, las cadenas. Porque los esclavos les ponían grilletes para que no se escaparan. Y si el amo los jalaba hacia acá, todos tenían que ir hacia allá. Por más que quisieran ir hacia el otro lado, los jalaban y tenían que venir hacia acá. Eso ocurre en el mundo espiritual también. Y tú tienes que estar apercibido de que Satanás, sus secuaces, todos los demonios y las potestades y principados establecidas en Efesios 6:12, están al servicio de la destrucción del ser humano. Y nosotros necesitamos recurrir a las armas espirituales hoy en día. Ya nadie quiere hablar de guerra espiritual, ya nadie quiere hablar de ayuno, ya nadie quiere hablar, meterse en oración. Bueno, nadie no, muchos, porque todavía hay un remanente. Gracias a Dios esta casa todavía cree en las armas espirituales. Gracias a Dios muchos de ustedes también creen en las armas de nuestra milicia. Porque nuestras armas son espirituales. Y por eso la oración, por eso el ayuno, por eso leer la Biblia, por eso congregarte, por eso todo eso no es para agobiarte, para tenerte controlado o lavar tu mente o tu cerebro, no, es para protegerte de las tinieblas. Es porque Dios ha establecido un orden para que te llenes y andes en la luz. Es así de sencillo. A los 24 años ya estaba saliendo de la universidad. Yo hice un cambio y me atrasé. Yo empecé a estudiar una carrera y terminé haciendo otra. Chistoso eso, porque yo había hecho un voto interno desde los 8 años, imagínense, desde los 8 años. Y yo dije, yo nunca voy a estudiar arquitectura. ¿Pero por qué no? ¿Por qué dice eso? Porque yo tenía una tía que estudiaba arquitectura y se perdía todos los paseos que salíamos, porque se quedaba estudiando, haciendo maquetas, haciendo planos, y yo, ¿sabes qué? Yo nunca voy a estudiar arquitectura. Es un voto interno que hice y tenga. Después dije que yo nunca iba a regresar, porque yo me fui a muy temprana edad. Mis padres se divorciaron finalmente. Fue una parte también difícil en mi vida, porque la separación de papá también influenció. Entonces me volví un rebelde, pero silencioso, obediente, con carita de santo, pero más maloso. Y era rebelde, pero gracias a Dios la paternidad, a pesar de que mi padre físicamente no estaba, emocionalmente sí estaba. Yo lo veía cada ratico, hablábamos todos los días, era una cosa por la otra, pero no es el estado perfecto para una familia, por supuesto. Por eso el divorcio nunca debe ser la solución. Hay otras soluciones. Eso de que los niños nunca van a sufrir, mentira del diablo. Por más amable, por más, como dice esa palabra, diplomático que sea el divorcio, los niños sí van a ser afectados. Los hijos llevarán del bulto, como decimos aquí. Porque el diseño de Dios es de que tú habites en un hogar donde la paternidad física de un padre esté presente día tras día. ¿Por qué? Porque la mamá no puede hacerlo. Porque el diseño de Dios
se rompe cuando sucede eso. Se vuelve una excepción. Pero yo he visto a fulanito que también su papá y su mamá se divorciaron y mira, nunca hizo droga, nunca hizo tal cosa. Ves y habla con él y mira a ver si tiene algunas raíces en su corazón. Puede tener raíces de amargura, faltas de perdón y que posiblemente se conviertan en enfermedades. ¿Sabes a quién le pasó eso? Al inventor de esto y al inventor de esto. Steve Jobs, el creador de Apple, uno de los genios de las mentes más importantes que la humanidad ha tenido. Él fue engendrado y su madre y su padre, por no tener recursos suficientes, lo entregaron en adopción. Ahí entró rechazo en él y abandono. Y finalmente después y recibió una familia buena de profesionales y le dieron estudios y bueno, y pudo hacer lo que sea. Pero en el transcurrir se enteró de que su papá y su mamá habían tenido otra hija y esa sí no la entregaron en adopción. Y él la conoció después. Y la pelea con él, con su papá era, y él perdonó a su mamá, pero con su papá nunca lo perdonó. De que por qué a él sí lo habían entregado a adopción y a la otra hermanita no le entregaron. Y había raíces de amargura. Y esas raíces de falta de perdón permearon a su salud. Le intentaron hacer 2 trasplantes de órganos porque tenía cáncer. Las enfermedades hoy en día no, toda la vida han sido reflejo del mundo espiritual que esa persona tenga. Ojo con las enfermedades de esa índole. No te digo que la gripa, no, que ahora tienes un demonio. No, la gripa puede venir por un virus, una cosa, pero sí hay muchas raíces. Y necesitamos entender esto. El mundo espiritual es más real. Yo quiero decirles a ustedes de que hay un Dios todopoderoso que lo puede perdonar todo. Así como me perdonó a mí. Así como yo me humillé un día, y ahorita yo les diré cómo fue. Él lo puede hacer todo, Él lo puede sanar todo. Y en ese momento, cuando ya yo me iba a salir de la universidad, vuelve y me ataca en la salud. Me da una apendicitis que se convierte en peritonitis y duró 8 días en la clínica. Estaba en un tiempo de alto nivel de perversión en mi vida, decadencia moral. En la universidad nadie me veía, pero sí me veía Dios y me veía Satanás. Y llego ahí y me dice, no, es que usted no sale, tiene que operarse inmediatamente, esto está terrible. Y ahí me operaron y duré esos días, pero en la tercera noche que ya me quitaron el apéndice, yo me encuentro en una situación en donde yo estoy acostado en la habitación y de pronto se me aparece una pantallita como el tamaño del iPad, así yo acostado, y se me aparece como a esta altura, a esta distancia, y ahí empiezo a ver la película de mi vida, desde el momento que yo nací, y veo la enfermedad mía, cuando la gastroenteritis, y veo todos los acontecimientos, el divorcio de mis padres, veo todo. Y se desaparece. Y de pronto lo que continúa es que me salgo de mi cuerpo y me encuentro flotando encima de mi cuerpo, como las películas. Y lo que veo son unas enfermeras acudiendo a mí, llamando a un médico para ver qué era lo que me pasaba. Y yo los veo atendiendo mi cuerpo, ahí yo flotando, estaba tranquilo encima, ahí flotando encima de mi cuerpo, en la clínica, en Estados Unidos. Y de ahí lo que me acuerdo es que me salgo de la clínica, me salgo de la ciudad que me encontraba, me salgo de Estados Unidos
me salgo del planeta Tierra y empiezo a pasar planetas, constelaciones, galaxias, universos. Y me iba acercando a la luz más preciosa que yo he podido vivenciar. Una luz perfecta, una luz que me generaba paz. Y llego a ese umbral, a ese destello de luz, y quiero cruzar el umbral, y escucho una voz que me dice: regresa, no es tu momento. Intenté otra vez entrar y me dice: regresa, no es tu momento. Y ahí sí ya no intenté otra vez, pero ya ahí sí me mandaron para atrás. Y me siento como si me hubieran empujado y empiezo a flotar, pero en reversa. Y lo que veía eran los planetas, galaxias, constelaciones que iban pasando, hasta que de pronto volteé así y vi el planeta Tierra y me fui acercando ya a la clínica, a mi habitación, y quedé otra vez flotando en mi cuerpo, una vez encima de mi cuerpo, hasta que entré a mi cuerpo y ya estaba, ya la visión no era que yo estaba encima y veía a los doctores, sino que ya estaba viendo a los doctores a los lados. Ahí me llevaron a hacerme un lavado. Doctora, usted que sabe, esos lavados me tocaba porque los órganos estaban comprometidos con la infección, era muy fuerte. Y me estaban mandando 3 tipos de antibióticos y un sinnúmero de cosas, aquellos que conocen esto. Y era obligatoriamente que me lavaran. Nunca me cerraron porque los lavados tenían que mantenerse continuamente. Y para evitar gangrena y todo este tipo de muertes y asepsia, todo lo que se llama eso. ¿Qué? Eso. Gloria a Dios por los doctores. Os bendigo la vida de los doctores, porque Dios también trae la ciencia. La ciencia forma parte de Dios. Dios te envía a los médicos también para que te puedan curar, y mejor que sean cristianos, gloria a Dios. Por eso se necesitan hoy en día hombres y mujeres que se preparen. No solamente que se preparen, lo más importante es que tú te prepares para la vida eterna. Eso es lo más importante. Porque la eternidad, déjame decirte que muchos dicen: no, pero eso va a llegar después. ¿Sabes qué? Tú no sabes cuándo es que vas a experimentar un momento en que tú salgas de esta tierra. Yo a los 24 años salí de esta tierra, pero por la misericordia de Dios y por el destino profético que yo tengo y por los propósitos que tengo que cumplir aquí en la tierra, Dios fue misericordioso y me hizo regresar. Pero hay momentos o hay personas que no los dejan regresar. Y si yo en ese momento me hubiera ido, ¿sabes qué? No hubiera entrado al cielo. Créemelo. Me hubiera ido para el infierno. Hoy en día no se quiere hablar del cielo y del infierno, solamente se quiere hablar de las promesas, de la prosperidad que Dios trae y de lo que lindo es Dios y del amor de Dios. Sí, todo eso es bueno, pero hay que llevar todo al equilibrio, porque a la final lo más importante es la salvación tuya. No es cuánta plata te va a dar el Dios de la gloria y el dueño del oro y de la plata. Esas son añadiduras. Yo hasta ese momento, cuando estaba en la universidad, antes de que sucediera eso, a mí me dio, la universidad hace algo en los jóvenes. Después de que yo veía todo ese mundo espiritual cuando niño y veía demonios y escuchaba cosas y todo eso, el raciocinio y el humanismo que se me enseñó en la universidad bloqueó mi sensibilidad espiritual. ¿Cuántos jóvenes hay en la universidad aquí? ¿Cuántos universitarios se encuentran aquí presentes? Ojo con las universidades, porque lo que se trata es una intención de que el humanismo se lleve a un nivel en donde ya la lógica sea lo único, que sea la forma de poder tú resolver y analizar las cosas del mundo, aún las cosas espirituales. Yo conozco a teólogos
que nunca hablan de Dios, pero nunca han tenido una experiencia con Dios. Conozco a PhDs en teología que saben ese Dios histórico y conocen y todo de Dios hizo aquí y significa tal cosa y se revela tal cosa. Pero cuando tú los ves, no son portadores de la gloria de ese Dios que ellos hablan. No hay manifestaciones de poder, no hay liberación, no hay sanidad, no hay milagros. Puro bla bla. Jesús no era bla bla. Jesús era bla bla, pero poder. Poder y bla bla. Bla bla y poder. O sea, habría palabra en él, pero también había demostraciones de poder en él. Y si tú te llamas cristiano, tú también tienes que hacer lo mismo. Hay poder en ti. El Espíritu Santo te ha dado un poder sobrenatural para sanar enfermos, para sacar demonios, para hacer milagros, porque Jesús mismo dijo que Él dijo que tú harás, y yo también, cosas más grandes que Él hizo aquí en la tierra. Y yo sí recibo esa palabra, porque el poder sobrenatural del Espíritu Santo que habitó en Él, habita todavía en mí y en ti. Muchos logos y cero rema y cero manifestación de poder. No. Equilibrio. Porque también hay otros que se van hacia las manifestaciones y nada más es fuego de Dios, y brincan y saltan y bueno, y todo. Ajá, ¿y dónde está el carácter? Porque se necesita también crear un carácter. El carácter de Cristo tiene que ser manifestado en tu vida. Que los frutos del Espíritu también se vean y sean evidentes. Porque por tus frutos te conocerán. Aquí en la tierra y en el cielo. Trabaja en los frutos del Espíritu. Porque la cuenta de la vivienda no te la llevas para el cielo, pero los frutos sí te los llevas. Y depende de eso, también te darán galardones y entrarás en first class celestial. Porque hay diferentes clases. Allá hay gallinero también. Allá hay VIP también. Imagínate un VIP celestial, ¿cómo sería? Yo quiero estar en el super VIP. Eso se hace siendo obediente a Él en todo. En ese momento que yo tenía una pelea con Dios, porque el humanismo entró muy fuerte en la universidad. Nadie me hablaba de Dios, nadie me hablaba de Cristo, no tenía amigos cristianos, ni uno tenía. No sé dónde andaban, déjame decirte. Porque de verdad que me hubiera gustado haber conocido a un joven, una jovencita cristiana en ese momento que me ocurrió lo que me ocurrió. De ese encuentro sobrenatural con el Dios de la gloria que me permitió llegar a las puertas del cielo para decirme de que hay un propósito, que había un propósito fuerte en mi vida y por eso en su infinita misericordia Él me hace regresar para yo enderezar mi vida y poder iniciar con el destino profético mío. Pero no lo había. Lo que había era gente nada que ver, como digo yo. Le pregunté a algunos y continuó el tema del ocultismo. No, sí, definitivamente hay un ser superior. Y hay un ser superior. Y ahí empecé, me hablaron, claro, no es. Ese es el gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo, para aquellos que no conocen, es la deidad de que los masones llaman al Dios eterno. Pero no lo llaman Dios, sino lo llaman gran arquitecto del universo. Porque Él creó el universo. Porque Él fue tal, no sé qué, bueno, un sinnúmero de cosas. Que en ese momento dije, ¿sabes qué? Oye, sí, tienes razón. Y como no había cristiano por ahí, vámonos por aquí, vamos a darle. Y además, oye, sí, mi papá también es masón. Y sabes que yo de esas cosas que yo aprendí en los libros también, hablan de algo que le llamaban paranormal, parapsicología y todo este tipo de cosas. ¿Sabes qué? Vámonos por esa línea, vámonos por lo oculto. Y ahí empecé a profundizar más, porque ya tenía una experiencia de algo sobrenatural que me había pasado. Ya yo me había salido del cuerpo, ya había estado en otros temas ya más profundos. Y dije, aquí hay algo sobrenatural. Definitivamente hay un Dios superior,
pero vamos a meternos. Y yo pensé que todos los caminos llevaban al mismo Dios. Hay un solo camino, que es Jesús. Los otros caminos te llevarán a perdición. Parecen caminos de luz, de verdad y de bondad, pero son caminos para perdición y para llevarte a cautividad. El único que te lleva al Padre es Jesús. Jesús y nadie más. No hay intermediarios, no hay más nadie entre tú y Jesús. Denle un aplauso al Señor si lo quieren dar. Es a Él. Y otra cosa fue la ley de la asociación que me afectó. Tú eres y te proyectas y haces y piensas con los que andas. Ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, es más real que cualquier cosa. Andas con personas que están en un mundo de oscuridad, pues ¿sabes qué? Esa oscuridad te va a alcanzar por la ley de la asociación. Pero si andas con personas que son temerosas al Señor, en obediencia, que agradan al Señor, pues ¿sabes qué? Eso va a permear también tu vida. Por eso en la ley de la asociación es importante congregarse. Por eso en la ley de la asociación es importante tener grupos en casa. Por eso bajo la ley de la asociación también es ver con quién andas. Padres, revisen con quién andan sus hijos. Hijos, revisa qué frutos tienen tus compañeros. Porque he visto personas que son súper buenos, estudiantes, espectaculares, pero han estado con las malas compañías y han recibido muerte. ¡Muerte! Yo en la universidad formé parte de una fraternidad. Esas que se ven en las películas, sí, esas mismas. Y hacen todo ese poco de locuras, sí, hacíamos todo ese poco de locuras. Todas esas, las fraternidades formaban parte o son hijas o son organizaciones paramasónicas. Todas están basadas en rituales ocultos. Hay ocultismo en todas, tanto en el de las mujeres como el de los hombres. Y hubo un hermano de esa fraternidad, a la cual yo pertenecí, que se fue con otro grupo, también de hermanos, y fueron a poner gasolina en un lugar a 1 hora después de una fiesta. Iban a atracar a esa bomba allá en Estados Unidos. Y el tipo cuando salió y vio al hermano, que se llamaba hermano en ese entonces, porque también se le dice hermanos, viste cómo Dios tergiversa todo, le pegaron un disparo y lo mataron. Muchachito, bueno, él tenía 21 años cumplidos. Álvaro, me acuerdo de Álvaro. Por las malas compañías. Pero eso no solamente los jovencitos, sino también los adultos. Hay adultos que todavía no quieren salir de sus círculos de amigos del mundo. Y están en la iglesia y dicen, no, pero yo todavía voy a ese grupito. Y ese grupito es el que influencia para que tú no avances en el reino. Eso no significa que ahora tú no vas a hacer, no te vas a meter como un ermitaño. No, tú lo saludarás y sabes que habla de Cristo. Me dice, no, yo me voy para la discoteca y allá le hablaré de Cristo. Mentira del diablo. No, nos vamos a los billares y allá le voy a predicar al Señor. Por favor, primero tienes que levantarte en el carácter de Cristo, empaparte de la guerra espiritual, prepararte y así podrás ser enviado para irte a esos lugares. Si no, entonces te conviertes como ellos. No, ellos se convertirán a ti. Y así continué. Ya sabía que había algo sobrenatural y empecé a profundizarme,
aún más, no solamente en masonería, sino también en rosacrucismo, como lo vi en mi casa, sino también me metí en constructores del aditum, hice caminos, hice de todo. Los ishas, no sé qué cosa, un poco de cosas que hice yo. Y cada cosa te genera más maldición. ¿Por qué? Porque para entrar tenías que hacer, bueno, yo hacía pactos y habían rituales que tenía que pasar. Habían algunos rituales que se hacían en logias, en las logias si era masón, pero habían otros que yo los hacía porque me mandaban las monografías y yo simplemente decía, construye un santo santorum, entonces pon 2 velas, o sea, era prácticamente instrucciones de ocultismo, de brujería y de todo esto, y yo los hacía, bueno, tal, bueno, ahora repite, tal, y lo hacía en mi casa, y ya entraba a la iniciación, y había sido iniciado, y me recibían como hermano, y me hacían exámenes, y cuando los pasaba, bienvenido hermano. Tú sabes que los Rosacruces tienen todos los jueves a las 3 de la mañana intercesión universal. Todos se unen los jueves a las 3 de la mañana. A nivel mundial, a esa hora todos se conectan para hacer oración. Los brujos a veces oran más que los cristianos. Los brujos interceden más que los cristianos y por eso no vemos la manifestación del poder de Dios en una nación. Por eso se necesita levantar intercesores, guerreros espirituales, que asuman la posición que Dios los ha colocado para vencer todo acto de tiniebla y sacar lo que es ilegal en un territorio. Dios te está hablando hoy a través de mi testimonio. Y ya empecé en la vida profesional con el ocultismo. Era mi muleta. Entraba a un lugar de negocios o alguna negociación y hacían mis invocaciones y ¡pam! Me daban el negocio. Y funcionaba. Y con las mujeres funcionaba. Con todo funcionaba. Pero cada vez entraba en unos ámbitos de profundidad, de oscuridad en mi ser, porque ya no me llenaba nada. Podía tener poder, pero estaba vacío y había desorden en mi vida. Satanás lo único que te puede dar es poder, pero nunca te va a dar ni la llenura, ni te traerá orden, ni te traerá luz. Por eso necesitamos buscar de lo de Dios, de lo que es santo, de lo que es perfecto. Porque ahí es donde vamos a poder operar en la legalidad. Lo otro es ilegal. Mi vida era una vida llena de mentiras, porque la mentira empezó a operar y me agarró. Y todo lo que yo, en los negocios, manipulaba las cifras, no sé qué cosa, para el bolsillo. En los negocios. Me casé y la mentira estaba ahí, porque no solamente tenía una novia, sino que tenía varias novias. Una en Bogotá, una en Estados Unidos y así. Donde me permitía estar por establecer trabajos, ahí yo adulteraba. Ahí seguía con las drogas, ahí seguía con las borracheras, ahí seguía con un desenfreno total. Perversión de toda índole. Pero más vacío en mi ser.
Y así continué. Me divorcié una vez, me divorcié 2 veces, me divorcié 3 veces, y en el tercer divorcio ya no podía más. Ya había hecho de todo, ya estaba cansado, Señor. ¿Sabes qué? Estaba arruinados. Negocios de millones de dólares pasaron por mis manos y se esfumaron. Te estoy hablando de negocios de millones de dólares. Estamos un contrato de 80 millones de dólares, otro contrato de 20 millones de dólares, así, esfumados. Perdí casas, perdí automóviles, perdí acciones, perdí empresas, perdí dignidad, perdí a mis hijos. Y me recordé en ese momento cuando yo tenía 14 años después de eso que ocurrió. Yo alcé los ojos y le dije: Señor, tú me mostraste que tú me diste una segunda oportunidad, pero yo he estado viviendo en rebeldía todo este tiempo. Y por eso sé que no me ha ido bien. Yo desde este momento voy a seguirte a ti. Voy a obedecerte en todo lo que dice tu palabra. Aunque yo nunca he abierto tu Biblia, pero sé de que ahí hay algo de sabiduría y que me va a traer bendición. Y ahí, en medio de ese caos de un tercer divorcio, yo alcé mis manos en la madrugada, ahí solo. Le dije: Señor, yo me entrego en esta noche. Haz lo que tienes que hacer en mí. Cámbiame, transfórmame. Haz lo que tengas que hacer, porque yo estoy aburrido de haber vivido toda mi vida a mi manera y no me ha funcionado. Yo sé que cuando empiece a vivir a tu forma, todo va a cambiar. Y así fue. Y tomé una decisión de entregar mi vida ahí, sin haber ido a una iglesia, sin haber ido, ningún pastor me evangelizó ni nada, sino que me entregué y empecé a llorar. Me quebranté. Y hubo una presencia que ahora pues entiendo que es el Espíritu Santo, porque me generó como una paz. Y donde está el Espíritu Santo, ahí entra el shalom de Él. Es precioso. Es precioso estar bajo el cuidado del Señor. Es precioso estar bajo los niveles de gloria que Él te quiere entregar. Qué deleite es habitar en su presencia, en los palacios que lo llenan a uno siempre. Ahí no es solamente te suple lo suficiente, sino que se va más allá, se va a lo más que suficiente. Él siempre sobrepasa todas las expectativas. Yo entiendo que muchos aquí son cristianos, pero hay otros que posiblemente no. Yo quiero decirte en esta noche que si Él lo pudo hacer conmigo, en donde yo estuve en regiones de cautividad, de altos niveles de perversidad, Él lo puede hacer contigo. Y lo único que Él necesita es que tú te rindas a Él, tú le coloques tu voluntad para que la voluntad del Padre sea la que Él empiece a regir en tu vida a partir de este momento. Él lo que necesita es tu corazón, porque yo le entregué mi corazón. Y si posiblemente te has apartado de Él y no estabas viviendo tu vida como un cristiano genuino, sino que tenías una máscara puesta,
pues también hoy es un momento en donde tú te puedes reconciliar con el Padre. Porque hay solamente dos lugares donde podremos ir cuando morimos: al cielo o al infierno. Y únicamente eres tú el que tomas la decisión. Pero cuando se toma la decisión correcta de reconciliarse con el Padre, porque eso es lo que Él quiere nada más, tener una relación con sus hijos. Esto no se trata de religión, esto se trata de relación con Él. De más nada, sino relación genuina. Ahí Él traerá bendición también, porque las añadiduras vienen. Déjame decirte, porque yo después de haber recibido a Jesús, empecé a caminar, ya tomé la decisión de decirle al Señor, ven a mi vida. Empezó a cambiar todo. Me trajo una mujer preciosa que es la profeta Diana, que algunos de ustedes conocen. Me dio más hijos. Me restauró de las drogas, me restauró de la perversión, me restauró de todo. Hizo todo de nuevo. Inclusive me restauró en la parte económica. Cosas que yo no tenía antes, las tengo ahora. No solamente lo físico, las cosas físicas, materiales, pero estoy hablando de las cosas espirituales. Puedo dormir tranquilo, en paz. Puedo estar tranquilo que cuando yo cierro mis ojos, yo digo, Señor, si esta es la última noche que yo estaré aquí en la tierra, yo me voy en paz. Porque yo sé que estoy en tu protección, llenándome de tu sabiduría. Y si hay alguno aquí que quiera reconciliarse con el Padre, por primera vez, o por segunda, o por tercera, o por cuarta, o por quinta, o por sexta, o por séptima, porque 7 veces el justo se caerá, pero también 7 veces se levantará. Pero que lo hagas ya definitivamente, de una vez por todas. Porque no vivas más con una máscara cristiana. Yo quiero que vengas acá adelante. Si hay algo